Estimados, bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré el modernismo literario en Ecuador. El modernismo llegó a Ecuador bajo la influencia de Rubén Darío. Recordemos quién era Rubén Darío, un famoso escritor con un nuevo estilo y formas de expresión y transmitir en sus escritos todo lo que pasaba en esa época. Aquí tenemos a varios representantes de la generación decapitada que pasaron bajo la influencia de este gran escritor, Rubén Darío. Ahora, ¿por qué se conoce como generación decapitada? Porque estos autores murieron muy jóvenes y a través de sus escritos mostraron lo que pasaba en esa época, también mostraron o dieron a conocer sus sentimientos. Tenemos a estos autores que pertenecieron a la generación decapitada, a Humberto Fierro, a Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Medardo Ángel Silva. Humberto Fierro nace en Quito en 1890 y muere en 1929 a sus 39 años. Ernesto Noboa y Camaño nace en Guayaquil en 1891 y muere en 1927 a sus 38 años. Arturo Borja nace en Quito en 1892 y muere en 1912 a sus 20 años. Medardo Ángel Silva nace en Guayaquil en 1898 y muere en 1919 a sus 19 años. Se los conoce como la generación decapitada. Como ustedes pueden observar, murieron muy jóvenes. Al momento de que estos autores, estos grandes escritores, estaban transmitiendo en sus escritos lo que pasaba en esa época, sus sentimientos, el país estaba pasando por varias situaciones. Por ejemplo, en Quito, en 1895, inició la revolución liberal liderada por Eloy Alfaro. En 1900, la llegada del primer automóvil. En 1906, se funda la Cámara de Comercio y el Banco del Pichincha. En 1908 llega el ferrocarril, en 1920 llega el primer avión. En Guayaquil, en 1900 a 1920 se dio el desarrollo de la economía agroexportadora gracias al auge de la producción cacaotera. En 1930 se da el crecimiento urbano y la población. Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué elementos de la modernidad estaban presentes en la sociedad ecuatoriana de principios del siglo XX? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese siglo XX con Ecuador? Pues llegó lo que es el avión, el primer automóvil, el ferrocarril, el aumento de la población. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo eran las dos grandes ciudades en Ecuador en el modernismo? Las dos grandes ciudades, primero es Quito y Guayaquil. En esa ciudad, ya en Guayaquil se dio el incremento de la población. ¿Ya? En Quito, pues llegan nuevas formas de transporte. Y la 3, subraya los nombres de los poetas que fueron denominados como la generación decapitada. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos 4 autores que murieron muy jóvenes? Tenemos a Humberto Fierro, Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Noboa y Camaño. Murieron jóvenes, por eso se lo conoce como la generación decapitada. Aquí tenemos algunas biografías de estos autores pertenecientes a la generación decapitada. Humberto Fierro, nuevamente, nace en Quito en 1890 y muere en 1929. Perteneció a una familia aristocrática, recibió una educación esmerada, fue solitario y le gustaba ir a su hacienda llamada Miraflores en Callao. Buscaba la soledad y la paz, pero no la encontraba. Al perder su fortuna, consigue un modesto empleo y se refugia en su poesía. Ernesto Noboa y Camaño nace en Guayaquil en 1891 y muere en 1927. ¿Ya? Él se influenció bajo los autores europeos y americanos, ¿ya? También en los autores franceses. Su gran influencia fue Rubén Darío para poder escribir. Tenemos aquí a Arturo Borja, que nace en Quito en 1892 y muere en 1912. Su infancia transcurrió junto a su padre serio, poco comunicativo, dedicado a su trabajo, y a una madre enferma, pero muy dulce, tierna. Viajó a París
con su padre para curarse de una lesión de ojo, el adolescente aprovechó y aprendió a hablar francés. A su regreso era un muchacho pálido, solitario, ¿ya? Y igualmente en sus escritos refleja o da a conocer todos sus sentimientos. Muere a los 20 años, poco después de su matrimonio. Vamos a conocer la biografía de Medardo Ángel Silva. Nace en Guayaquil en 1898 y muere en 1919. Muy joven empieza su producción poética y ve algunos poemas publicados en revistas, en donde también escribe artículos de crítica, ¿ya? Ahora sí, vamos a resumir. El modernismo literario llegó a Ecuador gracias a la influencia de Rubén Darío, ¿ya? Y estos escritores que pertenecieron a la generación decapitada, como Humberto Fierro, Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja, ¿ya? Ellos buscaron una nueva forma y estilo de escribir sus novelas, sus poemas, de reflejar allí la realidad de esa época, pero murieron muy jóvenes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.